Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Pablo Guillardo. En nuestro video anterior vimos el tema referente a Context. Context, como bien sabemos o vimos en la introducción del video pasado, es una herramienta que ya viene dentro de React.js cuando nosotros creamos nuestra aplicación. Esto nos ayuda para crear valores globales dentro de nuestro aplicativo, como por ejemplo en el caso que vimos en el video anterior, crear el tema de nuestra aplicación. Vemos que solo se pinta lo que es lo correspondiente a la barra de donde tenemos lo que es claro y oscuro, el componente de menú y el componente de Team Context. Si yo me cambio a otro componente, vemos que ahí no sucede ese cambio de tema al tema oscuro o al tema claro, solamente al de Context, que es este de aquí. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque estamos compartiendo o creando la funcionalidad del tema y compartiendo la propiedad por propiedad y componente por componente. Aquí se lo estamos compartiendo a menú y aquí se lo estamos compartiendo a context. Sin embargo, los otros componentes como memorización, to-do list, etcétera, no contienen o no le estamos compartiendo esa propiedad. Esto a la larga nos puede provocar ciertos problemas porque a veces podemos llegar muy a fondo en el árbol de componentes y necesitamos llevar esa propiedad hasta el último componente. Sin embargo, el día de hoy te mostraré cómo podemos crear esa misma funcionalidad sin necesidad de estar compartiendo la props de tema. Como en este caso usaremos useContext y el API de contexto que tenemos dentro de nuestra aplicación. Esta página te la estaré dejando en la descripción del video, donde vienen algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar estas propiedades. Una vez que ya estamos dentro de nuestro código, lo primero que yo realizaré es eliminar esta funcionalidad. Esta funcionalidad ya no la voy a necesitar dentro de mi componente, por lo tanto me va a marcar algunos errores. También, como nuestra meta es ya no estar compartiendo la propiedad de tema, entonces lo voy a eliminar dentro de esta props. También lo voy a eliminar dentro de esta props de tema o de menú, perdón. Y esta funcionalidad que corresponde al cambio de tema claro y oscuro me lo voy a llevar al componente de menú. Entonces voy a copiar esto, me voy aquí al componente de menú y justo antes del H2 vamos a copiar esto de aquí y por el momento vamos a omitir la función de onClick, asimismo en el de oscuro, nada más para dejar nuestra interfaz. Guardamos y vemos que ya tenemos lo que es claro y oscuro dentro de nuestro menú, pero no tenemos como tal una funcionalidad. Quiere decir que ya no está cambiando el tema de nuestra aplicación. Ahora bien, para poder usar context dentro de nuestra aplicación, una recomendación que nos hace propiamente la documentación de React es que dentro de nuestra estructura de carpetas creemos una carpeta adicional. Esta carpeta adicional la vamos a crear dentro de CRC y le vamos a llamar context. Entonces esta carpeta context va a contener todos los contextos. Si bien en un solo archivo que se llame context en general podemos tener todas las funcionalidades o todos los contextos, React también nos recomienda que creemos los contextos por separado. Si tienes un contexto para el tema, si tienes un contexto para el idioma o por ejemplo para el inicio de sesión. Por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la carpeta de context voy a crear un nuevo archivo, el cual le voy a llamar teamcontext.js. Siguiendo un poco la documentación de React, lo primero que necesitamos realizar es crear un contexto. Por lo tanto voy a crear const. Por lo general lo voy a llamar igual que mi archivo, en este caso teamContext. De esta forma, esto a que va a ser igual a create context, que viene propiamente de React y es una función. Esta función lo que hace es que realmente crea el contexto dentro de nuestra aplicación para tenerlo en forma global. Si nosotros entramos aquí a esta variable de teamContext, vamos a ver que tenemos un consumer y un provider. El provider es como lo menciona, el proveedor de este contexto, por lo tanto es el que va a tener la información que nosotros vamos a estar guardando dentro de este contexto.
Y el consumer básicamente es cómo vamos a poder utilizar esos valores que se están guardando en el proveedor, pero no lo vamos a usar de esta manera. Primero llegó el contexto y posteriormente llegaron los hooks a React. De uno de los hooks que se está utilizando dentro de React es useContext. UseContext lo que hace es que nos devuelve todos los valores que se están siendo utilizados en un contexto para un contexto en específico. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un componente. Vamos a ponerle team provider. Y esto es igual a una arrow function que nos va a retornar lo que es el componente de team context punto provider, de esta forma. Aquí estamos regresando o estamos creando dos variables, team context y team provider. Team provider a su vez nos retorna lo que corresponde al context provider. Por lo tanto, esto lo podemos utilizar dentro de nuestra aplicación. Para que el contexto funcione, el provider del contexto que estamos creando necesita envolver a toda nuestra aplicación o necesita envolver a los componentes donde vamos a usar el contexto. Por lo tanto, el provider debe envolver tanto al menú, a las rutas que estamos creando, que a las rutas a la vez contienen cada uno de nuestros componentes, y así vamos a poder utilizar ese contexto sin ningún problema. Por lo tanto, en nuestro contexto vamos a dejarlo de esta forma. Para poder envolver de una manera más sencilla, nosotros podemos tomar directamente este proveedor de aquí y encerrarlo, por ejemplo, aquí. Sin embargo, como necesitamos crear una lógica para poder estar actualizando lo que corresponde a nuestro tema, entonces no lo vamos a hacer así directamente, sino que vamos a hacer lo siguiente. En videos anteriores te mostré cómo se utiliza la propiedad de children, que es básicamente todo lo que contiene o lo que existe entre dos etiquetas. Por lo tanto, team provider o el provider va a encerrar a todo lo que contenga o todo lo que reciba como children, de esta forma. Nosotros vamos a encerrar esto de aquí, o todo lo que recibamos como children, lo vamos a encerrar dentro de la propiedad provider de nuestro contexto. Entonces aquí vamos a crear una variable de estado, const team set team, y esto es igual a use state y su valor inicial va a ser liked, de esta forma, que es una de las funcionalidades que ya teníamos. Después vamos a crear el manejador de ese estado. Entonces const handle team va a ser igual a, va a recibir un evento. Recordemos que lo estamos cambiando con unos input, y ese evento contiene lo que contiene el valor de cada uno de los inputs, que puede ser like o puede ser dark. Por lo tanto, vamos a setear en setTeam lo que contenga el evento.target.value, de esta manera. Provider recibe una propiedad que es el value y el children, y una key para identificarlo. El value va a ser lo que nosotros vamos a estar utilizando como contexto. En este caso, como es un contexto para el tema, entonces nosotros nos interesa saber lo que corresponde o lo que contenga nuestra variable de team, de esta forma. Pero también necesitamos utilizar el manejador que va a estar actualizando esa variable de estado, que en este caso es handleTeam. Para eso voy a encerrarlo como un objeto, y además voy a estar retornando handleTeam de esta forma. Entonces, cuando nosotros usemos el contexto de teamContext, vamos a poder acceder a team y al handleTeam, que es lo que va a actualizar nuestra variable de estado. Ahora, como es un archivo de JavaScript que regresa también un componente, vamos a poder acceder, o necesitamos poder acceder, tanto a team como a team provider. Por lo tanto, aquí les voy a poner lo siguiente: export, y aquí también export. ¿Por qué no export default? Porque necesito exportar las dos y yo utilizar una u otra.
Por lo tanto, lo voy a dejar así como export para que una vez que utilizamos Team Context, podamos acceder a Team Context o Team Provider, según lo que nosotros necesitamos. Y esta es toda la lógica que vamos a necesitar dentro de nuestro contexto. Entonces, guardamos y al momento pues no vemos ningún cambio porque aún no hemos aplicado la lógica de nuestro contexto. Ahora bien, como mencioné, el provider debe encerrar toda nuestra aplicación para poder utilizar el tema. Aquí vemos que ya no estamos compartiendo ninguna prop de tema, por lo tanto vamos a hacer lo siguiente. Si recordamos, encerramos este div dentro de un fragment que está utilizado por React. Como necesitamos encerrar toda nuestra aplicación en el provider, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner team provider, que viene de este archivo, y a su vez vamos a encerrar la etiqueta en la parte de abajo, de esta forma. Entonces estamos viendo que estamos accediendo a Team Provider. Team Provider está encerrando lo que corresponde a menú y a las rutas. Y como está dentro de las etiquetas, esto se convierte en el children, como lo explicamos en un video anterior. Por lo tanto, cuando entramos a esto y regresamos a este provider, llega esos valores como children y lo encierra dentro del provider original. De esta forma estamos encerrando toda nuestra aplicación. Entonces, si yo guardo, no debe de haber ningún error y ningún problema. Y así ya estamos encerrando nuestra aplicación para poder usar el contexto. Vemos que nuestra aplicación sigue ejecutándose sin ningún problema. Ahora bien, necesito irme a la parte de menú. ¿Por qué? Porque menú aquí sí está utilizando la variable de team, que aquí en este caso no existe o lo está recibiendo como props, pero ya no lo hace. Entonces voy a eliminar esto de aquí, de esta forma. Y como está usando el valor de team de aquí, entonces necesitamos poder recuperar ese contexto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un log, un console log aquí, que ejecute use context. Y esto, use context, recibe un contexto de React. Ese contexto ya lo tenemos creado, que es este de aquí, team context. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que aquí vamos a utilizar team context, que viene de este archivo, de la carpeta context y nuestro archivo team context. Y recuperamos el contexto y se lo pasamos a use context. Aquí ahorita voy a dejar esto, o vamos a eliminar y vamos a poner comillas nada más, para que no nos marque ningún error. De esta forma, guardamos. Y si yo voy a mi aplicación, voy a inspeccionar o las herramientas de desarrollo, vemos que aquí tenemos un objeto en nuestra consola. Ese objeto contiene el handle team y el tema. Como recordamos, useContext recupera lo que nosotros estamos utilizando o los valores que estamos utilizando para el contexto. ¿Para cuál contexto? Para este contexto que estamos creando en nuestro archivo de team context, que es este de aquí. ¿Y qué valores estamos utilizando para este contexto? Lo que nosotros le pasamos al proveedor como la propiedad de value. Por lo tanto, como nosotros le estamos pasando el valor del estado de team y la función para poder actualizar ese estado que es handle team, por lo tanto, cuando nosotros usamos useContext, nos va a regresar esas dos propiedades. Y como en la parte de menú esto ya contiene lo que es el tema y el handle team, vamos a hacer lo siguiente. Un const, esto es igual a useContext con el team context, y vamos a recuperar la variable team y handle team. De esta forma queda lo que ya estamos recuperando en nuestras propiedades de contexto. Entonces guardo todo y vemos que no tenemos ningún problema. Entonces ahora sí, como yo había comentado esta variable, ahora sí la puedo descomentar porque ya no va a haber ningún problema. De esta forma, y por lo tanto, para poder actualizar el estado de nuestro tema o nuestro contexto, necesito entrar a este input y a este input de aquí. Aquí vamos a entrar al onChange y vamos a ejecutar la función de handle
team de esta forma. Que este handle team lo estamos recuperando del contexto o del use con la ayuda del use context, y al momento de que yo guardo vamos a ver lo siguiente. Como nuestra clase de team ya la teníamos definido en el CSS, no va a haber ningún cambio en esa parte. Entonces, ahora, si yo selecciono oscuro, vemos que todo nuestro componente de menú se hace oscuro y claro al mismo tiempo. Entonces, así podemos estar jugando con nuestros valores de tema. Por lo tanto, si yo regreso al componente de menú, vamos a eliminar este console log, que ya no lo necesitamos. Y nuestra variable de tema solamente la vamos a generar en el div principal, para que el div secundario o interno no se vea afectado por esa variable. Y así todo nuestro componente de menú esté utilizando esta variable. Entonces aquí se necesita recuperar el handle team, porque aquí es donde nosotros hacemos el cambio de tema con estos inputs que acabamos de mover. Y vamos a ver que ahora sí nuestro componente de menú es el que cambia completamente a claro u oscuro. Ahora, si yo quisiera agregar eso a nuestros componentes, ya no necesito compartir alguna props, sino simplemente necesito llevarme esta importación, por ejemplo, a nuestro componente de team context que estábamos utilizando anteriormente. Vamos a importar ese componente. Aquí hay un conflicto porque mi componente se llama exactamente igual que mi contexto, por lo tanto lo vamos a renombrar. Tema context. Cuando nosotros al momento de importar una variable y le ponemos la opción de as y le agregamos, es para poder actualizar el nombre o renombrar esta propiedad para poder utilizar dentro de nuestro componente. Entonces, si regreso a la parte de menú, voy a utilizar esta parte de aquí, la voy a copiar y me la voy a llevar a mi componente. Entonces, aquí, como no necesito handle team, no lo voy a recuperar. Aquí team no lo estoy pasando como una propiedad, por lo tanto lo elimino. Y aquí me está marcando un error porque use context pues no lo he importado. Entonces lo importamos de esta forma desde React, y ahora sí, en vez de pasar el team context, lo que vamos a pasar es la nueva variable que es tema context. Guardamos y vamos a nuestra aplicación. Cuando yo cambio oscuro, vemos que también nuestro team context ya se ve afectado por nuestro contexto global. Solamente necesitamos importar lo que corresponde al contexto, el use context, y en este caso utilizar o recuperar la variable de tema. Otro ejemplo más claro es que si yo, por ejemplo, me voy a CRUD app, que es lo que estamos viendo aquí, si quiero actualizar el tema también dentro de nuestra aplicación, vamos a ese componente. Entonces voy a ir aquí a CRUD app, que lo tenemos de esta forma. Voy a, utilizando Team Context, voy a importar estos dos archivos o estas dos opciones. Use Context lo voy a copiar aquí para importar de React. Voy a eliminar esta línea. Y aquí no hace falta que renombremos nuestra variable de Team Context. Ahora, para recuperar la variable de tema, voy a copiarme esta línea de aquí, me voy a CRUD app y la voy a pegar aquí al inicio. Entonces estoy recuperando el tema de use context, pero aquí le necesito compartir el contexto actual, que es team context. De esta forma nos marca que team no se está siendo utilizado, por lo tanto voy a bajar a donde estamos renderizando nuestra aplicación. Vemos que tenemos un CRUD form y tenemos un CRUD table. Por lo tanto, voy a crear este fragment, lo voy a cambiar por un div. Lo voy a cerrar aquí como un div. Y vamos a agregar la clase o clase name, que va a ser igual a la variable de team, de esta forma. Entonces, si yo guardo y vamos a nuestra aplicación, aunque aquí me está marcando que no está encontrando team context. Esto pasa porque está dentro de components, estamos dentro de otra carpeta llamada CRUD. Por lo tanto, aquí me hace falta un segundo salto de esta forma. Ahora sí guardamos
Esperamos a que compile y si vamos a nuestra aplicación vemos que ya también se está aplicando el tema oscuro a nuestra aplicación. Si yo cambio a claro, vemos que se regresa a sus colores naturales y si cambio a oscuro se hace el color inverso, pero la funcionalidad no se ve afectado. Por ejemplo, aquí vamos a dejar enviamos y ya se agrega en la parte de abajo. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy, que vimos cómo podemos agregar o utilizar el contexto dentro de nuestras aplicaciones para crear diferentes funcionalidades. En este caso vimos cómo podemos agregar la funcionalidad de tema claro y oscuro en nuestra aplicación, utilizando o creando un contexto, donde estamos creando el contexto, estamos creando el provider que encierra toda nuestra aplicación con la ayuda del children. Esto lo utilizamos en la parte de app, que aquí está el team provider que encierra toda nuestra aplicación. Esto, como a la vez se convierte en el children, lo estamos encerrando en esta opción. No lo estamos haciendo directamente porque en el valor de nuestro contexto estamos utilizando una variable de estado. Por lo tanto, necesitamos hacer un componente que encierre dicha aplicación. Estamos creando la funcionalidad de actualización y, por ejemplo, en el menú estamos recuperando con useContext lo que es el tema y la función para actualizar el tema. Aquí se recupera la función de actualizar el tema porque aquí es donde nosotros decidimos poner los inputs que actualizan dicho tema. En otros componentes, por ejemplo el de CRUD-App, simplemente recuperamos el tema. Aquí no es necesario recuperar la función de actualización porque aquí no lo actualizamos. Aquí recuperamos el tema nada más con useContext, pasándole el contexto actual, que es ThemeContext, el cual está creado en nuestro archivo de contexto. Espero no haber sido muy revoltoso con esta parte. Es un tema un poco complejo, pero muy útil al momento de desarrollar nuestras aplicaciones. En el siguiente video ya comenzaremos con una aplicación un poquito más real. La primera aplicación que estaremos creando, que a partir del siguiente video comenzamos, es un Pokédex, donde vamos a estar utilizando la API de datos de PokeAPI y vamos a estar mostrando los Pokémones, vamos a ingresar filtros, vamos a ingresar el tema, si es posible vamos a agregar algunas partes del idioma, etcétera, etcétera. Inicio de sesión, no lo veo tan necesario en esta aplicación, pero vamos a comenzar a crear nuestro Pokédex. Espero que sea de interés para ti y que puedas seguir continuando con tus visitas a mis videos. Agradecerte de antemano por todo el apoyo que has recibido. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita, que los próximos videos se vienen muy interesantes, y además compartir este video tan interesante. Hasta la próxima.